Bueno, vamos a ver los fundamentos para ver la cuestión del diseño de algunos, y sobre todo algunos aditamentos o algo que se ocupe como tuberías, válvulas, entre otras cosas. Es importante entender qué son los materiales primero, antes que nada, cómo mejorar las propiedades mecánicas de un material. Tenemos que ver, por ende, también lo que sería, qué afecta al comportamiento mecánico de un material, qué tipo de defectos, si defectos puntuales, defectos de superficie, otro tipo de defectos. Entonces aquí estamos presentando primero algo que debemos de saber antes de iniciar, es que los materiales metálicos tienen una microestructura, y no solamente los metálicos, sino también los polímeros, que sobre todo los metálicos tienen una microestructura específica, que nosotros, hubo una clasificación que se cuenta, en donde lógicamente se habla del material, de los materiales, por ejemplo, cúbicas sencillas, que son, no son muchas, pero sí se encuentran. La cúbica sencilla es, como su nombre lo dice, tenemos un cubo y en cada punto del cubo o vértice se encuentra un átomo del material. Aquí se va a encontrar un átomo, aquí se va a encontrar otro átomo, otro átomo, otro átomo, otro átomo, otro átomo, otro átomo y otro átomo. Entonces, estas cúbicas sencillas, que ahorita vamos a analizar la relación que hay entre el parámetro de red, que el parámetro de red para nosotros va a ser el lado del cubo. Ese se va a conocer como parámetro de red con respecto al radio del átomo. La R va a ser radio atómico, y la A se va a conocer como parámetro de red. El parámetro de red, como acabamos de mencionar, es el lado del cubo. La relación que hay en una cúbica sencilla entre el parámetro de red y el radio del átomo es igual a 2R. ¿Cuántos átomos por celda tenemos? Tenemos un átomo por celda, que más adelante lo vamos a hacer el cálculo. Número de coordinación son 6, que es importante. El factor de empaquetamiento, bueno, vamos a aclarar. El número de átomos por celda es, aparentemente, aquí alguien podría decir que hay 8 átomos en esta celda, pero recordemos que más adelante vamos a ver que uno de estos átomos, este átomo, por ejemplo, en específico, vamos a hablar de este, está compartido con otros 8 cubos. Si ustedes ven, si usted pusiera un cubo, pues habría 8 cubos alrededor de él, por lo cual un átomo en la esquina de esta celda representa un octavo. Entonces serían 8 esquinas por un octavo, que es de cada esquina, nos da un átomo en total, un átomo en la celda. El número de coordinación, pues lógicamente, es un número que vamos a especificar más adelante, que es muy útil. El factor de empaquetamiento significa del volumen que tiene la celda, cuánto volumen abarcan los átomos que están en la celda, y representa el 52%. ¿Qué significa eso? Que el 52% del volumen total de la celda es ocupado por los átomos que está conformado la celda. Entonces queda un 48% de espacio en el volumen de la celda. Y los elementos que tienen cúbica simple, pues aquí es el polonio, el alfa molibdeno. También hay cúbicas centradas en el cuerpo. Las cúbicas centradas en el cuerpo, como vamos a ver más adelantito, tienen ustedes un cubo
cada esquina del cubo o vértice se va a encontrar un átomo. Aquí va a haber un átomo, aquí otro átomo, y otro átomo. Y esta es cúbica centrada en el cuerpo. Por lo tanto, va a haber otro átomo aquí, otro acá, y uno en el cuerpo del cubo. La relación que hay entre el parámetro de red y el red del cubo se expresa mediante esta ecuación matemática, que es muy fácil de obtener. Aquí, en vez de tener un átomo por celda, tenemos dos, debido a que 8 esquinas por un octavo da un átomo, y un átomo completo en el cuerpo, uno y uno, son dos átomos. Dos átomos. Entonces tenemos un número de coordinación de 8, su factor de empaquetamiento aumenta el volumen por el átomo que está centrado en el cuerpo, aumenta al 68%. Ejemplos es el hierro, el wolframio, molibdeno, niobio, tantalo, potasio, sodio, vanadio y cromo. Entonces tenemos también las cúbicas centradas en las caras. Esta lo vamos a ver ahorita más adelantito, como en vez de un átomo en cada esquina y átomos en cada una de las 6 caras del cubo. Por lo cual ya hablamos de 4 átomos, la relación matemática es esta, número de coordinación 12, aumenta el factor de empaquetamiento al 74%, y estamos hablando del cobre, oro, platino, plata, plomo y níquel. Y tenemos también estructuras hexagonal compactas. La relación entre estos parámetros de red, pues lógicamente, aquí vamos a ver más adelantito el dibujo, que hay dos parámetros de red, ya, no solamente el lado de la cara del hexágono, sino también su altura. Por lo tanto, también tenemos dos átomos, número de coordinación 12, 74% el factor de empaquetamiento. Tenemos al titanio, magnesio, zinc, el berilio, cobalto, circonio y cadmio. Ahora, ¿hay más? Sí, estamos hablando de una de las más importantes. Cúbica sencilla, cúbica central en el cuerpo, cúbica central en la cara, estructura hexagonal compacta. Bravais encontró que las celdas son estas. Esas son las celdas que estamos hablando, que son las estructuras de Bravais. Estamos hablando que existen cúbicas sencillas, lo que acabamos de hablar, cúbicas centradas en las caras, donde cada átomo está en una de las caras del cubo, y estos átomos también se encuentran en las esquinas, y esta es la cúbica centrada en el cuerpo. En esta, pues como acabamos de mencionar, cada átomo representa un octavo por 8 esquinas, entonces estamos hablando de un átomo. En cambio, esta sería 8 por un octavo en cada esquina, da 1, tenemos 6 caras, y este átomo de esta cara nomás comparte con el cubo que está acá, con el cubo que está al lado. Compartiría la cara, entonces sería 6 por 1/2. Entonces a 3, 1 y 3 son 4 átomos. Aquí serían 8 por 1/8 de cada esquina, nos da un átomo, y un átomo en el cuerpo completo. Aquí estaríamos hablando de 2 átomos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la tetragonal sencilla, tetragonal central del cuerpo. Estamos hablando de la hexagonal, donde básicamente el parámetro de red aquí, y hay otro parámetro de red acá. Sucesivamente, no son las únicas estructuras cristalinas. Tenemos la ortorrómbica sencilla, ortorrómbica central en el cuerpo, tenemos la ortorrómbica centrada en la base, tenemos ortorrómbica centrada en la cara, tenemos también estructuras romboédricas, monoclínica sencilla,
monoclínica centrada en la base y la triclínica. Son las estructuras cristalinas que queremos aclarar. Los átomos de un metal se ubicarían en una de estas celdas cristalinas. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo aquí, vamos a hablar del hierro. El hierro puede tomar una estructura cristalina como cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el hierro, si hubiera muchos átomos de hierro, todos los átomos se agruparían en puras cúbicas centradas en el cuerpo. Entonces, no se ubicarían de manera aleatoria, sino todas tendrían una estructura cúbica centrada en el cuerpo. El hierro también presenta un fenómeno que se llama alotropía. El hierro puede ser cúbica centrada en el cuerpo, pero también puede presentar cúbica centrada en las caras. Puede tener esta estructura o esta. Y esa forma de que pueden intercambiar se llama alotropía. Alotropía. Otro ejemplo de alotropía es el carbono. El carbono puede presentar una estructura que le llamamos cúbica diamantada y otra estructura que tiene que ver con una hexagonal compacta. Entonces, cuando presenta este tipo de estructuras, nosotros el carbono, que se ubica de esta forma, le llamamos grafito. Y cuando presenta una cúbica diamantada, le llamamos diamante. Presenta alotropía. Ahora, ¿por qué estamos mencionando? Es importante que los metales se organizan de esta forma. Bueno, para continuar con esto, esa relación que va a ser tan importante y tan fundamental para los cálculos, por ejemplo, hablábamos del parámetro de red del material. El parámetro de red tiene esta parte, el parámetro de red, y esto se conoce como los radios. Voy a poner con otro color, el radio de este átomo, y voy a poner este otro color, el radio de este otro átomo. Y a todo esto, le voy a poner, todo esto se conoce como parámetro de red. Por lo tanto, concluimos que el parámetro de red de una cúbica simple es igual a 2 veces el radio. ¿Qué es lo que en esta tabla, aquí justamente mencionábamos esa relación que ahorita estamos comentando? Esta es la que estamos mencionando. Ahora, el parámetro de red, por ejemplo, en una cúbica centrada en las caras, pues básicamente tenemos este radio de este átomo, tenemos este radio de este átomo, tenemos este otro radio, por lo tanto tenemos 4 veces el radio, que es la diagonal de la cara, y tenemos A0, como lo marca aquí, y este es A0. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, yo podría decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Nos va a quedar 16r cuadrada igual a 2a cuadrada. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 8r cuadrada es igual a sub 0 al cuadrado. Entonces yo puedo hallar una relación entre esta a y esta r. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente yo puedo hallar que a sub 0 es igual a raíz de 8 r, sacando raíz cuadrada. O a sub 0, el 8 lo puedo ver como 2 por raíz de 2, r. ¿Qué es la relación que hay aquí en lo que nosotros aquí vemos en esta relación? Es esta.
Ahora muchos dirán, bueno, dónde sale ese 4? Pues nosotros lo único que aquí podemos nosotros es multiplicar. Podemos multiplicar por raíz de 2 y dividir entre raíz de 2. Entonces nos va a quedar a sub 0, 2, raíz de 2 por raíz de 2, nos da 2 por r entre raíz de 2, lo cual nos queda que a sub 0 es igual a 4 por r sobre raíz de 2, que es lo que nosotros tenemos aquí en esta tabla. Y en la cúbica sería lo mismo, nada más que tendríamos que primero hallar esa relación, primero vamos a ver el triángulo en forma vertical, por ejemplo, este triángulo rectángulo que se está formando aquí, lo vemos aquí, vemos esta diagonal, así, vamos a verlo así. Entonces, este es el parámetro de red a sub 0, y este parámetro de red nosotros tendríamos que primero hallarlo, cuánto es. Acabamos de ver que esta diagonal pues va a ser raíz cuadrada de 2 por a sub 0 por el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos 4r por el teorema de Pitágoras al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de los catetos, que va a ser a sub 0 al cuadrado más raíz de 2 por a sub 0, todo esto al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar que 4r cuadrada es igual a sub 0 al cuadrado más 2 veces a sub 0 al cuadrado. Y esto nos va a quedar 4r cuadrada es igual a 3a sub 0 al cuadrado. De aquí despejamos 4 tercios por r cuadrada es igual a sub 0 al cuadrado. Sacamos raíz. A sub 0 nos va a quedar raíz de 4 es 2. 2 sobre raíz de 3 por r. Y vamos a ver cuánto nos marca aquí, que es justamente lo que nos dice aquí el autor. Vamos a ver por qué nos queda 4. A lo mejor por aquí cometimos una... Sí, porque 4 al cuadrado, disculpen, 4 al cuadrado aquí es 16. No es 4. 4 al cuadrado aquí es 16. Fue un error muy básico. 16. Pues aquí nos queda 16. Vamos a ir borrando. Aquí nos queda 16. Entonces aquí ponemos 16. Y ahora sí, nos va a quedar otra vez aquí 16. Y ya cuando sacamos raíz cuadrada de 16, por raíz cuadrada de 16 es 4. Nos queda 4 sobre raíz de 3 por r. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente. Bueno, pues entonces aquí nosotros en esta diapositiva lo que hicimos fue hallar una relación entre el parámetro de red y el radio atómico. Por lo que vemos de nuevo este punto que se llama el factor de empaquetamiento. Ahorita lo vamos a ver la definición. Dice, el factor de empaquetamiento o fracción de empaquetamiento atómico es la fracción del espacio ocupado por los átomos, suponiendo que los átomos son esferas duras. La expresión general para el factor de empaquetamiento es, o sea, aquí tenemos que el factor de empaquetamiento lo vamos a encontrar como el número de átomos por celda, por el volumen de cada átomo, entre el volumen de la celda unitaria. Si nosotros vemos el número de átomos por celda, por ejemplo, si fuera, esto es muy importante, si fuera una cúbica simple, sería un átomo. Si fuera una cúbica centrada en las caras, serían 4 átomos. Si fuera una cúbica centrada en el cuerpo, serían 2 átomos. El volumen de un átomo, pues nosotros el volumen, suponiendo que es una esfera, va a ser 4 tercios de pi por radio al cubo, por el radio atómico al cubo. Y el volumen de la celda unitaria, vamos a poner volumen atómico, volumen de la celda unitaria va a ser igual, considerando que es un cubo, va a ser lado al cubo. Y el lado es el parámetro de red al cubo.
entonces ya podemos nosotros encontrar el factor de empaquetamiento. Por ejemplo, si nos vamos directamente al factor de empaquetamiento de la cúbica simple o cúbica sencilla, que es 0.52, bueno, se dirá de dónde salió. Bueno, ese factor de empaquetamiento, nosotros lo podemos hallar, el factor de empaquetamiento muy sencillo, porque si ¿cuántos átomos tiene una cúbica simple? Un átomo. ¿Cuál es el volumen de cada átomo? 4/3 de pi por radio atómico al cubo, entre el volumen de la celda unitaria, que es A sub 0 al cubo. Yo tengo que hay una relación entre A sub 0 y el radio atómico. Eso sí lo tengo claro, que el A sub 0 es igual a 2 veces el radio atómico. Eso es lo que acabamos de hallar en la diapositiva anterior, aquí. Por lo que voy a borrar algunas cositas básicas para poder seguir aquí haciendo las operaciones, utilizando la fórmula de factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento, la densidad de un material tiene que ver con el factor de empaquetamiento y va a ser muy útil para unos cálculos que vamos a hacer. El factor de empaquetamiento, entonces, en este caso, va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo entre 2 radio al cubo, 2 radio al cubo. Por lo que nos va a quedar 4/3 de pi por radio al cubo entre 8 por radio al cubo, se van los radios, y nos va a quedar 4/3 por pi entre 8. Podemos reducir, nos va a quedar pi entre 6. ¿Cuánto nos da pi entre 6? Hagamos esa operación. Pi entre 6. La calculadora nos da 0.52. 0.5235. ¿Qué es lo que aquí nos marca este 0.52? Entonces, ¿por qué va a ser importante? Bueno, los factores de empaquetamiento es importante por la densidad del material. Va a ser muy importante también por los planos cristalográficos donde se puede dar hay planos que se pueden dar direccionales, la fractura. Esa parte se hace un fractograma y se va analizando. Entonces vamos aquí a la densidad de un material, que va a ser muy importante. La densidad teórica de un material se va a calcular multiplicando el número de átomos por celda, por la masa atómica. Esto, digo, este sale del cúbica simple, 1, cúbica centrada en las caras, 4, cúbica centrada en el cuerpo, 2, y la masa atómica sale de la tabla periódica. El volumen de la celda unitaria, pues sabemos que es el parámetro real cubo, y esta es la constante de Avogadro. La constante de Avogadro da 6.023 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Entonces, de ahí podemos nosotros estimar la densidad de un material, que es importante y tiene propiedades, incluyen las propiedades algunas mecánicas. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, ya una vez, a ver, lo anterior, ¿para qué nos ha servido? Nos ha servido, primero, antes que nada, para saber que un material, los átomos de un material metálico no están de forma aleatoria dispersos, sino que realmente este material metálico tiene formas muy específicas de agrupamiento. Pero nosotros vamos a hablar de algunas, vamos a estar mencionando tuberías. Uno de los materiales que más se utilizan en las tuberías es el acero. ¿Qué es el acero? Vamos a mencionar más adelantito. El acero no es otra cosa que hierro más carbono. Ese es el acero. Acero no es otra cosa que hierro más carbono. Dependiendo la cantidad de carbono que tenga un acero,
se va a mencionar que es un acero de bajo contenido de carbono, de bajo carbono, de mediano carbono o de alto contenido de carbono. Ese va a ser el punto crucial. O sea, dependiendo la cantidad de carbono que tenga el material, se va a llamar tuberías de bajo contenido de carbono, mediano contenido de carbono o alto contenido de carbono. Ahora, ¿quién trae las imperfecciones en los materiales? El hierro no se encuentra de manera pura. El hierro se extrae de un mineral. Este mineral que contiene el hierro no solamente tiene hierro. El mineral que contiene el hierro tiene oxígeno, azufre y tiene otros componentes este mineral que le vamos a llamar, esos son los que nosotros llamamos impurezas. Entonces nosotros cuando queremos extraer al hierro en forma pura, pues siempre va a traer un grado de impurezas. Entonces este mineral lo que se hace es se funde el mineral, lógicamente, y en esa fundición vamos a tratar de quitar la escoria, irle diciendo mediante un proceso, y obtener el hierro a la mayor cantidad posible de pureza. Y siempre va a tener un grado de impureza, donde va a tener oxígenos, azufres, cloros, probablemente algunas fracciones de aluminio, dependiendo de la impureza que tenga. Y esto va a ser importante porque estas imperfecciones van a provocar que el material, dependiendo de la forma como fue obtenido, van a provocar imperfecciones, que estas imperfecciones pueden afectar a los factores, a las propiedades mecánicas del material. Y luego la forma de cómo fue, luego el proceso de fabricación de lo que vayamos a ocupar. En este caso vamos a hablar de tubos, la forma de el trifelado, cómo fue llevado a cabo. Y en ese proceso que se va llevando a cabo para elaboración, puede ser que el material se contamine con lo que se está haciendo la tubería, aparte que si es un rolado en caliente, o sea, un proceso en caliente, pues va a provocar algunas incrustaciones al material y eso también son las famosas imperfecciones. Aparte de la forma de enfriamiento y todo lo demás, puede traer el material algunas fisuras internas y esto hay que hacer un análisis, vamos a hacer vamos a hacer pruebas, se va a mencionar más adelante, las pruebas no destructivas que debe llevar el material. Por eso estamos hablando de esto, de tanto de la estructura metálica, como también estamos hablando de cómo se obtiene el material por algunas imperfecciones, imperfecciones del material, y también estamos hablando del proceso de fabricación, donde puede llevar rechupes, puede llevar imperfecciones, fisuras, y que esto va a afectar a las propiedades mecánicas del material. Si hablamos especialmente ¿por qué hablamos de que si el proceso si el proceso fue en un proceso llevado en caliente? Porque el hierro, ese es ese es un diagrama de fases, hierro-carbono, donde totalmente, si están ustedes de este punto, estamos hablando de hierro puro, aquí, hierro puro, entonces podemos ver muchas de las cuestiones de lo que hablábamos de la alotropía del hierro. El hierro, dependiendo de la temperatura, va a ser, pues básicamente, una cúbica centrada en el cuerpo o puede pasar una cúbica centrada en las caras. Y para acá, nosotros, entre más a la derecha estemos, es el porcentaje de carbono que nosotros aquí tenemos en el acero. El acero puede, o sea, por acá estamos hablando de porcentajes de contenidos bajo contenido de carbonos, mediano contenido de carbono y alto contenido de carbono. Entonces, si nosotros calentamos al material, al acero,
nosotros, estas son fases. Estas fases, por ejemplo, puede ser que si tengo muy poco carbono, pues voy a tener una fase que se conoce como ferrita. Y la ferrita tiene propiedades mecánicas, es blanda, dúctil, tiene muchas propiedades muy importantes. Cuando yo quiero que el acero tenga mayor rigidez, pues le tengo que aumentar la cantidad de carbono al acero. Y cuando se lleva a cabo el proceso, entonces yo ya empiezo aquí, por ejemplo, aquí tengo la fase ferrita más otra fase que se llama cementita. La cementita provoca rigidez, pero también provoca fragilidad. Si yo esta fase, la fase más común que es ferrita más cementita, la caliento, entonces yo ya paso a otro tipo de fases, que va a ser la austenita más la cementita. Y así sucesivamente, entre más lo voy calentando, se va a ir formando otro tipo de fases. Y dependiendo el tipo de enfriamiento, yo puedo cambiar de fases y este cambio de fases me puede conllevar a cambio de propiedades mecánicas. Eso también hay que tener cuidado que el acero, básicamente en su proceso de fabricación y después en el proceso de operación, ver a qué temperatura se va a manejar para que no provocamos un cambio de fases y esto le cambie las propiedades mecánicas del material. Como lo que pasa cuando hay un enfriamiento de un material, se fragiliza, como lo que le pasó al Titanic. Era un acero que al bajar su temperatura, sus propiedades mecánicas bajaron, un impacto provocó que se fragilizó por la temperatura, un impacto lo quebró. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Por qué dirán, bueno, qué tiene que, o sea, es muy importante el diagrama de fases porque estamos hablando que cada fase tiene propiedades mecánicas, le da características especiales al material. Por ejemplo, fíjense la ferrita. La ferrita, si ustedes lo ven, es una cúbica centrada en el cuerpo. Entonces la ferrita no es otra cosa que el acero en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y aquí tenemos el hierro. Pero aquí este es el carbón. Este es el carbón. Y entonces este es el acero. El acero, esta fase del acero se llama ferrita. Pero cuando nosotros calentamos, aumentamos la temperatura, el hierro acuérdense que comentamos que tiene una alotropía. Y esa alotropía provoca que el hierro pase de una cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras, que es en este caso. Por lo tanto, aquí la austenita es cúbica centrada en las caras más carbón y sigue siendo hierro. La ferrita es cúbica centrada en el cuerpo más carbón. ¿En qué varía? En la cantidad de carbono que puede tener este con respecto a este. Y esa cantidad de carbono nos dice y nos da ciertas propiedades. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, recordemos, el factor empaquetamiento era el que nos va a dar el parámetro. Una cúbica centrada en el cuerpo, 0.68, una cúbica centrada en la cara, 74.74. ¿Qué significa eso? Que aquí el 68% del espacio está lleno por los átomos de hierro. Por tanto, hay un 32% para que sea ocupado por elementos químicos más pequeños. Que no va a llegar a ocupar totalmente todo, pues lógicamente, pero sí hay más contenido de carbono, por ejemplo, en la ferrita, en la austenita, porque la austenita tiene 74% de hierro y hay un 26% de carbono, que posiblemente para que sea ocupado por el carbono, no lo llegue a ocupar todo. Todas las propiedades mecánicas del acero varía dependiendo de la estructura.
las fases que tenga el acero, por eso estamos mencionando. Si nosotros, ¿cómo podemos saber cómo podremos identificar estas fases en el acero? Pues se lleva a cabo una cuestión que se llama una metalografía. Una metalografía es importante en la metalografía porque yo puedo ir distinguiendo, esta es la fase férrita. Por ejemplo, aquí cuando yo veo en la metalografía férrita, ¿qué se hace? ¿Qué es una metalografía? Bueno, se extrae una sección, un pedazo del acero que de la tubería o de lo que estamos analizando, se pule con varias lijas, podemos empezar desde la 120 hasta llegar a paño 2500 con paño utilizando polvo de diamante, y de ahí se hace un ataque químico, dependiendo del material. En este caso, si fuera acero, se utiliza nital, alcohol con ácido nítrico, una pequeña tiempo, se limpia y revela lo que es la microestructura. Lo que es la microestructura. Claro, todo eso está regulado por un organismo, no solamente es el único, pero uno de los que lo regulan es American Society Test Materials. En este caso, aquí una de las imperfecciones de este material, y es importante, es lo que conocemos como frontera de grano. En esta frontera de grano o borde de grano se puede poner muchas impurezas. Por ejemplo, estas son imperfecciones que tenemos que analizar mediante un equipo como el microscopio electrónico de barrido para saber qué tipo de imperfección es el que está aquí. Entonces, estas imperfecciones, si son imperfecciones no metálicas o son rechupes. O sea, básicamente, pero aquí básicamente tenemos la fase de la ferrita, es muy dúctil, blanda, por eso es importante que nosotros la conozcamos. Aquí tenemos lo que es otra fase del acero. Este se conoce como perlita. La perlita no es otra cosa que es la ferrita que se representa con la letra alfa más la cementita. A la cementita. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el diagrama de fases, aquí lo teníamos muy claro. Esto, este es en este diagrama de fases, tenemos lo que es la perlita. La perlita, que es lo que es la ferrita más la cementita. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Y entonces, ¿qué propiedades tiene esto? Bueno, tiene esta fase, ya cambia sus propiedades mecánicas al acero. Lo que hace esto, acuérdense que esto es blando, dúctil. Esto aumenta el módulo de Young, pero también la fragiliza, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo podemos distinguir esta fase? Esta es una ferrita y esta es una perlita. Esta es una cementita. Cementita. La unión de la ferrita más la cementita, pues nos da lo que se llama lo que nos da, lo que nos dice, lo que nos conocemos como perlita. ¿Cómo podemos distinguirla? Bueno, la perlita aquí, esta es la perlita. ¿Cómo podemos distinguir la perlita? La perlita es como si tuvieran unos rufles. Como si fueran unos rufles, esta es pura perlita. ¿Quién es la fase que va a provocar corrosión? La ferrita. La corrosión ataca más a la ferrita que a la perlita. Es como un rufle. Es más propenso a la corrosión, que vamos a mencionar más adelante, porque pues también entra en uno de los factores de cálculo. Entonces nosotros aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver ferrita, perlita y la cementita. Aquí esto ya lo habíamos mencionado.
el rufle, la perlita, que es lógicamente la ferrita, más cementita, la perlita. Y aquí vamos viendo, básicamente, estas son cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ¿quién tiene propiedades mecánicas más? Este, porque tiene más perlita que este tiene más cementita. Ahora, también otra cosa, entre más ferrita tenga, el porcentaje de carbono es más bajo. Entre más perlita tiene, el porcentaje de carbono es más alto. Entonces vamos a ir viendo poco a poco las propiedades, y aquí tenemos tipos de imperfecciones que cuando nosotros cuando nosotros hacemos los cálculos para hacer un diseño de un tubo, pues también en parte tiene que ver con la fabricación, porque este tipo de imperfecciones donde hay una vacancia provoca ciertos cambios de las propiedades, o hay átomos intersticiales, por ejemplo, o aquí tenemos los tipos por ejemplo, aquí dice primero vacancia, luego viene lo que son átomos intersticial, luego vienen los átomos sustitucionales pequeños, los átomos sustitucionales grandes, el defecto de Frenkel, defecto de Schottky. Todas esas imperfecciones son importantes considerarlas porque afectan a lo que tiene que ver con lo del material. ¿Cómo puedo estimar esas imperfecciones o vacancias? Hay una fórmula desde la fabricación del material que tiene que ver con el número de vacancias, es igual al número, lógicamente, de átomos por centímetro cúbico. Ese es un número que se conoce como número de Euler, número neperiano 1.718182, y más números. Este es la energía requerida para producir un mol de vacancias. La constante de los gases ideales, que puede ser que ocupemos este o este, dependiendo de las unidades que manejemos. Esas son unidades de energía, calorías, o podemos manejar unidades de joules, y mol Kelvin. Y T es la temperatura en Kelvin, como tal, como se está utilizando. Y viene aquí un ejercicio que va a ser muy importante para nosotros porque, pues, es algo que nosotros vamos a ir estimando, el número de vacancias que puede tener un material, y lógicamente ir viendo que va a cambiar las propiedades del material, la propiedad mecánica. Entonces aquí se dice que calcule la concentración de vacancias que va a haber en el cobre para que aumente a 1000 veces. Pues la fórmula que se va a ocupar es esta, la que tenemos aquí, esta. Entonces, esta es la que utilizaríamos, esta, para llevar a cabo Aquí se ve rápidamente, muy sencilla, la fórmula que vamos a ocupar, que fue la que tenemos por acá, este, es esta, donde primero tenemos que calcular el número lógicamente, de átomos por cada, de átomos por cada centímetro cúbico. En este caso, como es una cúbica centrada en las caras, nosotros sabemos que la cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos por celda. Entonces tenemos 4 átomos por celda. Entre el volumen hay una relación entre el parámetro de red y el radioatómico. ¿Cuál es la relación? Pues nosotros, ¿qué datos nos dan? Vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan, como nos están diciendo que es cobre, nosotros podemos encontrar el radioatómico
El radio atómico lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y entonces, la relación entre el parámetro de red y el radio atómico lo obtenemos nosotros en las diapositivas anteriores, donde tenemos que la relación es 4R sobre raíz de 2. 4R sobre raíz de 2, cúbica centrada en las caras. Aquí va a ser 4 entre raíz de 2. Ese dato, pues aquí nos dicen aquí que el parámetro de red del cobre es de tanto. Ya nos dan este dato que es por tabla periódica, lo sustituimos aquí, lo elevamos al cubo y encontramos que hay cierta cantidad de átomos por cada centímetro cúbico. Como la temperatura nos da la temperatura ambiente a 25 grados centígrados, pues vamos a cambiarlo a Kelvin. Para esa conversión tenemos que temperatura más 273.15. Aquí el autor nos agarró 273, entonces sería 25 más 273.15, da 298.15. Entonces aquí, si lo sustituimos acá y vemos las unidades, esta Q, ¿cómo la podemos obtener? Porque aquí nos los dicen que ese valor es de 20,000 calorías. Como nos están dando en calorías, acuérdense que nosotros teníamos dos posibles valores de R, 1.987, que son calorías, o 8.314 joules, es que son joules. Por lo que nosotros aquí, como tenemos en calorías, pues utilizamos las unidades de calorías para que se puedan eliminar, calorías mol con calorías mol, Kelvin con Kelvin, y podemos elevar este es el famoso valor o exponencial, ¿no? Potencia, la Euler. Y nos da un cálculo de que a 25 grados centígrados el cobre tiene 1.814 por 10 a la 8 vacancias por cada centímetro cúbico. Pero nosotros queremos aumentar este valor 1000 veces. Por lo tanto, 1.814 por 10 a la 8 por 1000 nos va a dar 1.814 por 10 a la 11. Pues ahora yo quiero calcular a qué temperatura podría alcanzar ese valor. Vuelvo a ocupar la fórmula. Ahora, la duda ya no es el número de vacancias que yo quiero, ya lo tengo determinado. Quiero que sea 1.814 por 10 a la 11. Aquí es el que está aquí, justamente. Y este va a ser el número de este dato, ya lo tengo calculado. El autor nos da este valor, nos da la R, por lo tanto lo que hay que despejar es T. Pues si yo tengo NB igual a N E a la menos Q sobre RT, yo puedo aplicar, por ejemplo, este está multiplicando, pasa dividiendo. Y que le saco logaritmo natural para poder bajar la incógnita por la propiedad de los logaritmos, sigo acá, va a quedar el logaritmo natural de NB entre N igual a menos Q entre RT por las propiedades. Como quiero saber T, paso multiplicando y todo esto pasa dividiendo. Entonces va a quedar T va a ser igual a ¿quién? A menos Q entre R entre logaritmo natural de NB entre N. Sustituyo los valores y me da un valor. Ahorita vamos a ver de cuánto nos da el valor. La temperatura, directamente sustituimos los valores. La temperatura nos da 375 Kelvin. Si yo quiero pasar a grados centígrados, como Kelvin son centígrados, a 273, entonces grados centígrados va a ser igual a Kelvin menos 273.15. Vamos a considerar los puntos.
Y obtenemos que es a 102 grados centígrados, que tendría que tratarse el cobre para tener ese número de cantidad de vacancia. Ahora, ya entramos, ya que tenemos esto, y es importante, esta es una cosa muy importante, porque muchas veces, fíjense, cuando hacemos un diseño y utilizamos materiales, no nos queda claro o no dejamos ver de que algo muy importante, cuando nosotros el proceso tiene una cierta temperatura, por ejemplo, imagínense de 25 grados, que la tubería de cobre estuviera trabajando arriba de 100 grados, aumentan a 1000 veces el número de vacancias. ¿Y qué implica eso? Pues implica cambios de algunas propiedades mecánicas, se aumentan algunas imperfecciones, el riesgo de que pueda pasar algo, pueda suceder un imprevisto. Y eso es importante porque nosotros vamos a estar trabajando mucho con el acero y el acero tiene una clasificación dependiendo quién lo clasifica. Por ejemplo, el acero, que es uno de los materiales que más se utiliza aquí, el acero puede ser que sea acero al carbón, como que tenga más puro carbono, acero al níquel, acero que tenga como, o sea, el acero, ya quedamos. El acero no es otra cosa que hierro más carbono. Si no tiene otros componentes, se llama acero al carbono. Acero al carbono. Si el acero le ponen como otro componente el níquel, poco porcentaje de níquel, pues se llama acero al níquel. Y sucesivamente acero níquel cromo, acero molibdeno, cromo vanadio, por ejemplo. ¿Por qué se le pone níquel, a veces cromo, níquel cromo? Porque nosotros lo que queremos es evitar la corrosión. Ya lo vamos a platicar en algún momento, esta parte, porque el hierro no viene de forma pura. El hierro viene de un mineral. Y el hierro se acuerda que él no estaba solo, sino tenía acompañantes, y el hierro trata de regresar al lugar de donde surgió. Por eso le llamamos eso lo conocemos como la venganza, dicen, de la naturaleza. Entonces, ¿por qué se le mete molibdeno? Pues darle ciertas propiedades de maquinabilidad al acero. ¿Por qué se le pone tungsteno, cobalto? Esos componentes tienen una manganeso, silicio, que le da propiedades mecánicas que queremos específicas del material. Y dependiendo de eso, existe por ejemplo, la AISI-SAE, y le da una clasificación, que no solamente, por ejemplo, cada quien va a agarrar un organismo, dependiendo de lo que se va a utilizar, donde ese acero va del 1 al 9 los dígitos. Por ejemplo, si yo hablo de un acero 1006, por ejemplo, este primer número me dice que es un acero al carbono. Nada más tiene puro es fierro y carbono. Y este 0,6, esos dos últimos, me dice que tiene 0,06% de carbono. Entonces estamos hablando de un acero bajo contenido de carbono. Pero si yo empiezo con un 2, ya te estoy diciendo que ese es hierro más carbono más níquel, tiene níquel. Entonces, dependiendo de la clasificación, tiene que ver nosotros aquí, bueno, aquí les presento la clasificación ICSAE. Pues bueno, la IC pues viene de los términos acrónimo en inglés, de American Iron and Steel Institute, Instituto Americano del Hierro y el Acero. Y SAE, bueno, lógicamente utiliza mucho la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Y viene, para ser más específicos,
dice aceros ordinarios al carbón. Si ven un 11 y es aceros al carbono resulfurados de fácil maquinado, dependiendo el número que traiga el acero, es como ustedes van a identificarlo. Si es un acero al carbón, un acero al níquel, un acero al níquel cromo, un acero al molibdeno. ¿Y por qué se le agregan esos componentes? Porque volvemos a hincapié, el acero es hierro más carbono. ¿Por qué se le agregan otros? Para darle ciertas propiedades mecánicas que requerimos, por ejemplo, níquel y cromo, para poder hacer el acero más resistente a la corrosión, dependiendo lo que nosotros queramos. Y en lo que vamos a entrar en la siguiente sesión es también considerar, por ejemplo, cómo vamos a hacer las bases de diseño de una tubería. Bueno, ¿qué se va a considerar? Fíjense, por eso es importante lo que hemos mencionado. ¿Qué se tiene que tener como información mínima del diseño? Características físicas y químicas del fluido. En este caso, si es un gas, a la tubería se le llama gasoducto. Y aquí, pues lógicamente, el gas, por lo que tenemos que transportar es metano, etano, propano, butano, pero muchas ocasiones estos gases vienen acompañados, dependiendo de dónde vienen, de ácido sulfídrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, etcétera. Entonces yo tengo que tener en cuenta las características físicas y químicas del fluido. Si es aceite, se le llama oleoducto, y si viene de una refinería, ya es poliducto. Pero yo debo tener las propiedades físicas y químicas del fluido. Si este ácido sulfídrico es muy corroe muchísimo, provoca una corrosión intensa en las tuberías y por lo tanto debo de considerar los componentes de la tubería. Debo considerar las clases de localización, el diseño de vía, especificaciones del material y componentes seleccionados. Debo tomar en cuenta presión y temperatura en condiciones normales y máximas de operación. Esto es lo que mencionamos. La presión y la temperatura. La temperatura puede hacer que incremente a ciertas temperaturas las imperfecciones, que tienen que ver imperfecciones de superficie, imperfecciones de, también imperfecciones puntuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, luego fisuras, rechupes. Las presiones también es importante porque si yo encuentro imperfecciones, la presión puede llegar a que rompa la tubería. Por eso se habla de esto para tener un conocimiento general. Tenemos que considerar carga sobre el ducto durante su fabricación, instalación, operación y mantenimiento. Eso es muy importante. Sobre su fabricación, instalación, operación y mantenimiento. También debemos de considerar el espesor adicional por desgaste de corrosión. Eso es muy importante porque, como ya mencionamos, el hierro del acero no viene de manera pura, viene de un mineral. Los principales componentes que hacen que el hierro vuelva a regresar al mineral, acuérdense que él históricamente él tiene como acompañante original al azufre. Y el azufre viene del ácido sulfídrico, viene del azufre. Por ejemplo, el oxígeno hace que regrezca el mineral, como conocemos como la, este, magnetita, lepidocrosita, entre otros. Y eso provoca, el cloro es uno de los principales que provocan una corrosión inmensa en el acero. Entonces hay que tomar en cuenta procesos de operación y mantenimiento, protección contra la corrosión interna y externa, es correcto. O sea, hay corrosión interna debido al fluido que vamos a transportar, pero también hay corrosión de manera externa debido al medio ambiente, que se conoce como corrosión atmosférica, pero también puede ser corrosión puede ser
de todo tipo, por bacterias, puede ser corrosión por cuestión de fugas eléctricas, etcétera. También hay que considerar el desgaste por el fluido. Eso nosotros le llamamos tribología. Tribología. Entonces, características del derecho de vía, requerimientos adicionales de diseño indicados, normas y especificaciones a utilizar en el proyecto. También aquí lo que vemos y vamos a ir tocando más adelante es que la tubería, por ejemplo, tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos amargos, se conocen amargos porque traen ácido sulfídrico y otros componentes, ácidos, tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos no amargos. Entonces, aquí básicamente las primeras van a transportar el tipo de petróleo crudo, condensados, gas natural, gases licuados, amoníaco anhídrido líquido, otros derivados, y las segundas van a tener que ver con la parte de transporte de estado gaseoso, gas natural. Ajá. Pero ya pasó por un tratamiento o una destilación del petróleo. Algunas normas que se utilizaban y algunos se siguen utilizando para para algunos diseños, pues que vamos a ir tocando, ya lo vamos a ir viendo las normas. Y, por ejemplo, aquí viene un ejemplo de las fórmulas que se van a ocupar en las siguientes sesiones. Es, por ejemplo, la presión máxima de operación. ¿Cómo se calcula? Pues fíjense, tenemos un factor 2. Tenemos el factor de construcción por esta clase de localización. Tenemos el factor por soldadura de la tubería, que es fundamental. Tenemos el factor de diseño por expansión térmica. Y sobre todo por factor de soldadura, aquí se van a hacer, se hacen inspecciones no destructivas, pruebas no destructivas como puede ser rayos X, puede ser muchas técnicas que vamos a ir viendo, una resonancia, etcétera. Pero aquí vamos a ir viendo, también vamos a ocupar el esfuerzo máximo de excedencia. El esfuerzo máximo de excedencia se saca de manera experimental. Se tiene que llevar una triplicación de las probetas del acero, se mete en una máquina que se conoce como máquina universal y se estiman, de ahí salen las propiedades mecánicas del acero. El esfuerzo máximo de excedencia pues no es otra cosa que es el esfuerzo donde pasa de una fase, de elástico a plástico. Es el esfuerzo de excelencia. Y por último, el espesor de la tubería en pulgadas. Y el diámetro de la tubería en pulgadas. Y de ahí vamos a sacar lo que se llama la presión máxima de operación. Eso ya va a seguir viendo más adelante. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo por mientras y nos vemos en la próxima plática.